leen las noticias, leen los asesinatos, leen el weather, el clima, y leen también todos los deportes, todas las obras de teatro y todo lo que va a pasar en la televisión. Todo eso lo lees y no te causó ninguna paz. Pero cuando venimos y leemos la palabra del Señor, entonces esa palabra nos producirá una paz que sobrepuja todo entendimiento, te lo garantizo. Quizás lo puedas hacer por un tiempo, pero no se podrá continuar haciendo. Si tú estás decidido a hacer pecado y a leer la palabra de Dios, no vas a poder hacer las dos cosas. Lo podrás hacer por algún tiempo. Es una cosa mental y física imposible de hacer. Si trataras de hacer las dos cosas, pecar y leer la palabra de Dios, te darías por vencido, ya sea en pecar o en leer la palabra de Dios. Alguien dijo: la oración te aleja del pecado, pero también el pecado te aleja de la oración. O también la palabra te alejará del pecado, pero también el pecado te alejará de la palabra. ¿Qué prefieres? Quiero decir una cosa: tú y yo debemos de alimentar el espíritu que Dios ha dado a renacer en nuestras vidas. Y lo más seguro que si trataras de hacer las dos cosas al mismo tiempo, de pecar y leer la palabra, renunciarías a la Biblia o a pecar, porque la palabra de Dios nos haría sentir como mentirosos y culpables de falsedad. Con esa convicción dejaríamos la Biblia y seguiríamos en pecado. Si estás dándole más de comer a tu espíritu cosas del mundo. Alguien dijo de un hombre que tenía 2 perros, y siempre que lo hacía pelear y él apostaba al que él quería, siempre ganaba. Y le dijeron: ¿por qué es que tú siempre ganas? Y son los mismos perros, y en ocasiones gana uno y en ocasiones gana el otro, en ocasiones gana el otro, y tú nunca pierdes. Dice: es muy sencillo. Dice: lo que hago una semana anterior, antes de la pelea de los perros, lo que hago, a uno le doy de comer y al otro no le doy nada de comer. Y los 2 perros son feroces, los 2 perros se miran fuertes, llenos de músculos. Pero en el momento de la pelea, yo le voy y pongo mi apuesta al que le he dado de comer todas las, porque tiene la energía, tiene la garra. Y el otro no ha comido, al momento de la pelea se debilitará. Y es al que le doy de comer más es al que gana. Y yo me pregunto en este día: ¿a quién le estás dando más de comer? ¿A tu carne, a los ojos, a los oídos, o a tu espíritu? ¿Quién ganará? Toda la semana no lees la Biblia, toda la semana no estás en oración. Y quiero decirte, así no podremos obtener la paz. La paz la obtendrás cuando viene la palabra de Dios a tu vida y estás en oración, estás en contacto con el cielo, y Dios traerá esa paz. Estarás emanado de esa paz. La gente podrá mirar, la gente mirará el glow en tu vida. Así como cuando bajó Moisés del Sinaí y miraron que la gloria de Dios estaba en su vida. Así es como esa paz vendrá a tu vida. Pueden decir amén. Escuchen cuidadosamente: si te metes en la palabra de Dios, te quedas en ella o suficientemente dentro de ella, morirás al pecado. No querrás pecar ya más, porque estarás empapado de la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 2 al 13 y 11 dice: permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde. La Biblia dice: ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignorás que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Todos digan: soy muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Soy muerto al pecado. El pecado no debe morar en mi vida, no debe vivir en mí. Yo soy muerto al pecado. En Romanos 6 la Biblia declara que si fuimos bautizados, nos paramos frente al bautisterio, simbolizando la muerte, la resurrección, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pastor te sumergió en esas aguas, tú estabas simbolizando eso. Simbolizaste que estabas parado allí, y esa era la crucifixión, y cuando bajaste a las aguas fue la sepultura, y cuando subiste de las aguas, esa fue la resurrección. Después Pablo describe en este capítulo por qué en el mundo continuarás pecando cuando supuestamente ya estamos muertos. ¿Qué diremos a esto? Una persona que está muerta al pecado no puede ser tentada ni puede ser ofendida. Imaginémonos, hermanos, en este momento un ataúd de muerto aquí. Miren un ataúd allí, ¿lo miran?
Ok, nomás imagínense, ok, no estoy diciendo. Pero ahí está un ataúd de muerto. Me hace recordar un chiste que durante un servicio en una iglesia normal, alguien murió y todos los demás, como 17 personas se desmayaron, y cuando vinieron los paramédicos no hallaban ni a cuál levantar, porque pensaban que todos se habían muerto, hasta que encontraron el que se había muerto. Pero quiero decir que si está aquí ese ataúd, amén, y nosotros queremos, vamos a ofender a ese muerto, y yo le voy a decir a ese muerto: hey, muerto, qué feo estás. Tan feo estás que el primer día que te miraste en el espejo se asustó. Y voy a ofender al muerto. Ahora no solamente, pero voy a picarle los ojos al muerto, y lo voy a pellizcar, y le voy a hacer cosquillitas. ¿Y el muerto qué va a hacer? Dígame, ¿qué va a hacer? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué si nosotros estamos muertos al pecado, todo nos ofende, y todo nos lastima, y todo nos escandaliza? ¿Por qué? Si estamos muertos al pecado. Why? ¿Por qué? Porque no hemos muerto. Porque cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y se levantó de entre los muertos, aún les dijo a la gente: sabes que no me toques, porque todavía no he ido al cielo. A ese muerto, aunque lo pellizquemos, aunque le hagamos cosquillas, aunque le digamos cosas, lo ofendamos o lo vituperemos, el muerto no podrá hacer nada porque está muerto. Entonces muchas de las veces cuando nosotros mismos nos escandalizamos de alguna cosa en la iglesia, en nuestro hogar, con nuestros hijos o nuestra esposa, y que dice: es que no aguanto a mi esposo, no aguanto a mi esposa, es que quizás todavía no has muerto a ti mismo. Porque el que está muerto no fácilmente será escandalizado. ¿Obtuvieron la picture? Ok, porque entonces si no es que también, y todos, muchos dicen esto, que ahí te va la excusa del cristiano. Inmediatamente dice esto, dice: hermano, es que soy humano. Entonces, ¿todavía estás vivo al pecado? ¿Sí o no? ¿No decimos eso? ¿Verdad que sí? Es que hermano, estoy en la carne, soy humano. Entonces quiero decirte una cosa: la Biblia dice: ni carne ni sangre dará el reino de los cielos. Debemos de morir al pecado, debemos de morir a nuestros sentidos. La Biblia dice que aquel que tiene ejercitados los sentidos podrá entonces estar delante de Dios. Aquí es donde nosotros miramos a ese muerto, le echan tierra, lo sepultan, le echan flores y todo, y el muerto ya no sintió nada. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Si nosotros estamos muertos al pecado, no debemos de escandalizarnos tampoco. ¿Ok? Número dos, la oración persistente producirá paz también en tu vida. La oración persistente, tú guardas, dice Isaías 26, versículo 3, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardas en completa paz. El que está en paz, escúchenme bien, hermanos. Y sí, hay cosas que a veces nos quitan un poquito el sueño. Por ejemplo, algunos viles, algo que ha pasado en tu vida. Pero después debemos de recordarnos quién es el que me tiene en control y quién me está protegiendo. Entonces leo la Biblia y leo sus promesas, entonces viene la paz. ¿Pueden decir amén? La oración persistente producirá paz. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Anoche aquí en Los Ángeles, aquí en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, gente salió de los clubes nocturnos, de bares, de discotecas, de teatros, de moteles, tomados, drogados, buscando encontrar la paz que tú y yo tenemos. Cuando recién entres a este lugar, puedes experimentar la paz de Dios. Aquí en la iglesia hay esa paz. Ellos buscan la paz que tú y yo tenemos, y esa paz la encontramos al solamente doblar nuestras rodillas y hablar con el príncipe de paz. Venimos con Él atemorizados, venimos con Él aterrificados, venimos con Él: Señor, es una urgencia, venimos con Él. Y rápidamente su presencia nos causa una paz. ¿Cómo vinieron a Jesucristo cuando le dijeron: Lázaro está muriendo?
¿Y qué dijo Jesucristo? Llamen a los paramédicos, le van a hacer un CPR, le van a traer traigan un salvavidas, traigan algo rápidamente cuando llegue para allá para que pase. ¿Qué Jesucristo dijo? ¿Qué dijo él? Dice: